Buenos días, feliz sábado. Tenga cada uno y cada una, que las bendiciones del Señor los puedan cobijar a todos. En esta ocasión iniciamos una sección que es parte de la serie Respuestas a preguntas bíblicas. Respuestas a preguntas bíblicas. Aunque es una pregunta, la respuesta nos va a llevar varias secciones, por eso es en sí una serie también, la respuesta en sí. Y la pregunta que queremos analizar en esta ocasión es, ¿a dónde van los muertos? ¿Dónde vamos cuando morimos? ¿Vamos al cielo? ¿Vamos al infierno? ¿Vamos a algún lugar intermedio, dependiendo de qué hicimos en esta vida? ¿O a dónde vamos al morir? Según la palabra del Señor. Este es un tema que por siglos ha inquietado al ser humano y diferentes caminos por los que el hombre ha decidido optar como respuesta a esta pregunta, ha llevado a la humanidad a situaciones un poco difíciles, algunas peligrosas. Quisiéramos, por lo tanto, en esta ocasión, en la forma más simple posible, dar respuesta a esta pregunta basados en la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? Hemos orado, hemos pedido la dirección del Señor, así que vamos directo entonces a intentar dar con la respuesta a esta pregunta. Personalmente pienso que la forma más eficaz de dar con esta respuesta, ¿qué pasa al morir con el ser humano? ¿A dónde va después de eso? Siendo que la pregunta está relacionada con la muerte, la forma más eficaz de dar respuesta a eso es devolviéndonos un poco. ¿A qué me refiero? La muerte es lo contrario ¿a qué? A la vida. ¿Qué viene primero? La vida. Después la muerte. Y si no hubiera habido pecado, no habría habido chance para la muerte, nunca. Pero ahora sí, vivimos y después morimos. Llegará un momento en que ya no será así. Viviremos para siempre con nuestro Señor. Pero mientras ese momento llega, vivimos y morimos después de un tiempo. La mejor forma, les decía, creo yo, para entender qué es la muerte, es tratando de entender primero entonces qué es la vida. Si logramos dar con qué es la vida en la forma más simple, sencilla que podamos, sin muchas complicaciones, vamos a entender muy fácilmente qué es la muerte. Si no entendemos qué es la vida, iremos dando tumbos en cuanto a comprender qué es la muerte y nunca llegaremos a una respuesta correcta. Entonces les animo a que empecemos por ahí. ¿Qué es la vida? Primero, no dedicaremos mucho a eso, pero sí lo básico para que nos quede claro. Vamos al libro de los orígenes, el Génesis. En el capítulo 2 y el versículo 7, tenemos el texto fundamental para entender qué es la vida. Repito, si entendemos los conceptos que están en Génesis 2:7, nos será muy fácil entender qué es la muerte, qué pasa cuando morimos. Así que dedicaremos un poco de tiempo a esto primero. Génesis 2:7. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Leo de la Reina Valera 60. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida
y fue el hombre un ser viviente. Quisiera darles un desafío hoy, muy fácil, que es salir hoy con este texto aprendido de memoria. ¿Ok? Así que para ayudarles un poco vamos a leerlo de nuevo. Luego vamos a ver quién lo puede repetir sin leerlo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A ver quién lo repite de memoria. ¿Se anima alguno? ¿Alguna? Muy fácil. Ninguno todavía. Dentro de un rato volvemos a preguntar a ver. Allá, vamos a ver, ¿cómo le van? ¿Ven? ¿Correcto? Gracias, hermana. Tratemos de grabarlo en nuestra mente y cuando venga cualquier inquietud en relación a la muerte, si volvemos a ese texto y lo recordamos, vamos a recordar lo que hoy vamos a analizar de él y entonces se disiparán las dudas. Bien, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a leer el texto de nuevo, pero vamos a centrarnos en una palabrita clave. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a volver sobre esa palabra, pero por ahora quiero animarles a que captemos lo siguiente. Cuando se traduce aquí en la Valera y en la mayoría, ser viviente, es del término hebreo nefes o nefesh, como quieran. De las dos formas lo van a encontrar. Y lo que significa es persona, alma. ¿Okay? En algunas versiones, en las versiones católicas de la Biblia, se traduce como alma, y fue el hombre un alma viviente, en la mayoría de las versiones católicas. ¿Por qué? Porque alma es el significado en hebreo del término persona. Es lo mismo decir persona que decir alma. ¿Ya? Entonces, lo que en verdad dice el texto es, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Fue el hombre una persona viviente. Entonces, ¿qué tenemos en ese sentido? En primer lugar, que podamos guardar por allí en nuestra mente, luego vamos a volver sobre eso, pero que guardemos allí que ser es sinónimo de alma, ser viviente es sinónimo de alma, ¿ya? Vamos a volver ahí un momento. ¿Qué nos dice este texto en forma básica? Que cuando Dios nos hizo, cuando la vida vino a nosotros de parte del Creador, esto ocurrió en una forma muy interesante y simple. Dios tomó dos elementos y los unió. Polvo de la tierra, tierra mojada, barro, y soplo divino, el soplo de Dios. Entonces, Dios forma el muñeco de barro, ahí está Adán con todas sus partes, pero todavía no es, ¿qué cosa? Un ser viviente. Es un muñeco hecho de barro, pero le falta el segundo elemento, que es el soplo. Cuando ese segundo elemento se une al barro, ahora, dice la Biblia, hay un ser viviente, o ahora hay un alma, o ahora hay una persona. Entonces,
Pregunto, antes de que Dios soplara en ese muñeco de barro, ¿era un ser viviente? ¿Era una persona? No lo era. Entonces, ¿ese muñeco era algo o era alguien? Era algo, no alguien. El soplo, antes de que el Señor lo uniera a ese muñeco de barro, a lo que la Biblia llama el polvo, ese soplo, ¿era alguien o era algo? ¿Era alguien o era algo? Era algo. Empieza a haber un alguien es sinónimo de persona. Empieza a haber un alguien cuando los dos elementos se unen. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde es que hay mente? Cuando se puede hablar de alguien. ¿Estamos claros ahí? Esto es importantísimo que lo entendamos ahora, al inicio del estudio. Hay mente cuando hay de por medio alguien. Ese bafle, ¿es algo o es alguien? Es algo, por lo tanto no tiene mente. Ese trípode, ¿es algo o es alguien? Es algo, él no tiene mente. La cámara, en fin. Pero ustedes no son algos. Son, ¿cómo se diría en plural alguien? No sé, desconozco esa palabra. Pero ustedes son, cada uno es alguien, cada una es alguien. Entonces tienen mente. O son alguien más bien porque tienen mente. Ustedes no son algo. Aunque algunas personas los traten como algo, algunas veces. Eso no los hace algo. ¿Ya? Seguimos siendo alguien. Somos personas, individuos. Entonces, cuando Dios añade, clave esto, muy importante, cuando Dios añade al muñeco de barro el soplo de vida, le añadió a ese muñeco de barro alguien o algo. ¿A ese muñeco de barro le añadió alguien o le añadió algo? Le añadió algo. Que unido a ese muñeco de barro, ahora se convirtió en un alguien. ¿Estamos claros? Entonces el muñeco de barro por sí no era alguien. El soplo por sí no era alguien, sino que ambas cosas son algo. Que unidos forman un alguien. ¿Claros ahí? ¿Preguntas? Ok. Ahora, cuando esos dos elementos se unen, entonces dice la Escritura, existe el alma. ¿Qué es el alma? El alguien. Es lo mismo. Alma igual persona, o lo mismo que decir alguien. A ver si lo ponemos de otra forma. Las personas de las que cada uno somos alguien, no tenemos un alma adentro, porque equivaldría eso a decir que las personas tenemos una persona adentro. Entonces seríamos dos personas. Vamos captando, estoy comunicándolo bien. No tenemos un alma adentro, porque el alma es la persona, es la unión de las dos cosas. Usted, yo, eso es el alma. Un ejemplo, en Ezequiel, y tengan sus preguntas allí, Ezequiel 18, que nos ilustra muy bien esto. Ezequiel 18, 4. Ezequiel 18, 4 dice, ¿tienen? He aquí que todas las almas son mías. ¿De qué es sinónimo alma? Miren, como el alma del Padre
así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Algunos al leer la primera parte del versículo dicen, ahí está, el Padre tiene alma y el Hijo también tiene alma. Entonces tenemos un alma todos adentro. Pero si continuamos leyendo el texto, nos termina de explicar lo que quiere decir por alma. Dice, el alma, esa alma del Hijo, esa alma del Padre, el alma que pecare, esa morirá. Pregunto, cuando cometemos un pecado, aquí dice el alma que pecare, cuando cometemos un pecado, ¿quién cometió ese pecado? ¿Alguien que está dentro de usted o usted? Porque si es alguien que está dentro de usted, entonces usted no tiene culpa. Entonces Dios no tiene por qué juzgarlo a usted por los pecados. Pecó su alma, que juzguen a su alma. A usted no. Vamos captando. El alma que pecare. ¿Quién es que peca? Usted o yo. ¿Ya? Por eso el 20 dice, otra vez, el alma que pecare, esa morirá. Ahora vean de qué es sinónimo alma. El Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿Pero de quién era el pecado? Del alma. Porque alma es lo mismo que decir el Padre. ¿Ya? En ese caso. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Pero ¿de quién se había dicho que era responsabilidad el pecado? Del alma del Hijo, pero ahora dice que es del Hijo, porque es la forma de decir alma es la persona. ¿No se los confundí, no? Bueno, alma es sinónimo de persona. Entonces, no tenemos un alma adentro, somos un alma. No tenemos una persona adentro, somos una persona, porque en tal caso seríamos dos personas. Y somos solo una, cada uno de nosotros. Hay personas que tienen problemas de doble personalidad, pero eso es ¿cómo se dice? Un trastorno, ¿ya? Si hay dos personas en usted tiene un trastorno mental. Una persona normal es solo una. Había varias manos, me pareció. ¿No hay? O lo que aclaramos les contestó la inquietud sin pensar. Ok, seguimos, si no, cuando gusten. Volvemos a Génesis 2. Entonces Jehová Dios, 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es entonces el alma? Es la unión de los dos elementos de los que fuimos hechos, polvo de la tierra y soplo de vida. Entonces, no hay pensamiento, no hay mente en el cuerpo solo, ni hay pensamiento, no hay mente en el soplo solo, porque ambos por su lado solos no son alguien, sino algo. Cuando esos dos algo se unen, ahora se formó un alguien. ¿Claros? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando morimos? Pues el proceso inverso. No hay nada complicado. Yo no entiendo a las personas que se complican con esto. Es simple. Miren, Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 nos explica lo que pasa al morir. El proceso inverso. Antes de que Dios, mientras lo buscan, antes de que Dios uniera los dos elementos, ¿dónde estábamos nosotros? En ningún lado, no éramos. Empezamos a existir cuando Dios une los dos elementos. Cada quien empieza a existir cuando Dios unió esos dos elementos. Entonces dice 12:7 de Eclesiastés. Y el polvo, o sea, el muñeco de barro, el polvo vuelva a la tierra. ¿Cómo era? ¿Algún misterio en eso? El polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu,
Esto se usa como sinónimo en el Antiguo Testamento del espíritu, como sinónimo de soplo, aire, hálito, espíritu. Eso es lo que van a encontrar. Soplo, aire, hálito, espíritu. Es lo mismo. Y el espíritu o el soplo vuelva a Dios que lo dio. Es decir, estamos como personas con los dos elementos unidos. Lo que nos hace persona es eso, polvo y soplo. Ahora somos persona, ahora somos alguien. Pero cuando morimos dice que los dos elementos se separan. El polvo, el cuerpo, vuelve a hacerse polvo, que ya lo hemos visto. Cuando hemos desenterrado, abierto tumbas de alguien que hay que cambiar allí para meter a otro, en fin. ¿Qué es lo que hay ahí? Polvo. Hemos comprobado por nosotros mismos que nos hacemos polvo. O cuando hemos enterrado algún animal también nos pasa igual. Con el tiempo lo que hay ahí es tierra. Y el soplo, ¿qué dice? Vuelve a Dios. Y aquí tenemos un pequeño problema con algunas personas que dicen, ahí está, ahí está. Tenemos algo de nosotros que se va para donde Dios, se va para el cielo, ese es el alma. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué cosa? ¿Dónde está el error en esa última declaración? Cuando morimos, el alma se va para donde Dios. ¿Dónde está el error? Aquí. Que no es alma. Recuerde el micrófono, por favor. No es alma, lo que dice. Que lo que se va a Dios. Ahí no dice alma, dice espíritu. Es el espíritu. Y el espíritu es el alma. No. ¿Qué es el alma? La unión de espíritu y cuerpo. Eso es alma. ¿Okay? Las dos cosas juntas. Cuando se separan, vaya, ¿dónde está el alma? ¿Qué es el alma? Las dos cosas unidas. No, el alma no es el cuerpo. El alma son las dos cosas unidas. La persona, eso es el alma. Voy a hacerle la pregunta más fácil. ¿Dónde se va la persona cuando muere? ¿A dónde se puede ir si ya no es? Es lo mismo preguntar que a dónde se va el alma, porque alma es persona. Si usted tiene eso en mente, recuerden, por eso hemos dedicado tiempo a esta primera sección. Alma igual persona. Entonces dice aquí, y el polvo vuelva a la tierra como era, y la persona vuelva a Dios que lo dio. No, ahí no dice eso. Ahí no dice, y el alma vuelva a Dios que lo dio. No, dice, y el espíritu, que es uno de los elementos que forman el alma, unido al polvo, vuelve a Dios. ¿Ok? ¿Qué significa? Que hay algo de nosotros que cuando morimos, el soplo, se va hasta llegar donde está Dios. ¿Cómo podría irse si no es alguien? ¿Qué es el soplo? ¿Alguien o algo? Es algo. ¿Y cómo puede irse? Algo. Hacia un lugar específico, con un propósito específico, pensado, con un lugar pensado de antemano para llegar ahí. Ese espíritu tendría que ser alguien para poder hacer eso. ¿Y por qué el texto dice entonces vuelve a Dios que lo dio? Si no es que se va con dirección exacta al cielo. Muy simple, muy simple. Recuerden que estamos en un libro poético, Eclesiastés, parte de los libros sapienciales de la Biblia. Y entonces, ¿qué tenemos? Al autor, al escritor más bien, diciéndonos, explicándonos que cuando morimos, ese soplo que Dios nos dio, nos lo deja de dar. Vuelve a Dios, ya no lo da más. Regresa a Él, pero no es que en un viaje interespacial se va
hasta donde Dios está. ¿Por qué? Cuando Dios sopló el aliento de vida, es que Él tenía un montón de soplos dentro de Él y fue repartiéndolos. Y así nos hizo. Es así. Dios tiene un montón de espíritus dentro de Él. Y entonces a este le dio este espíritu, al otro le dio otro espíritu, a cada espíritu lo va uniendo con el polvo y formó al hombre, así es. No, cuando dice el espíritu vuelve a Dios, no son espíritus que estaban dentro de Dios. Dios no tiene espíritus dentro. Dios es espíritu. Y aquí no está hablando tampoco del Espíritu Santo. Es del soplo de vida, es la capacidad de Dios de dar vida. Ya no la da más al hombre. Eso es lo que está diciendo el texto. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dios recoge el Espíritu, no lo da más. ¿Ya? Dios necesita recoger nuestro espíritu, porque a Él le hace falta. Así es. No, entonces no son espíritus que se van para donde está Dios. Es la forma del poeta de decir, Dios no da más la capacidad de vivir. Su soplo no está más con nosotros, por lo tanto dejamos de vivir, dejamos de ser personas. Cada cosa vuelve a su lugar y volvemos a lo que éramos antes de que esas dos cosas se unieran. ¿Qué éramos? No, nada, no existíamos. No éramos. A ver, ¿dónde estaba Adán antes de que Dios uniera las dos cosas? ¿Dónde estaba? Estaba dentro de Dios. Entonces ya Adán existía. No, Adán no existía. Empezó a existir cuando Dios unió los dos elementos. ¿Claros en ese concepto? Sí. Me pareció ver algunas manos. ¿No? Ok, si las hubiera, las inquietudes, entonces lo vemos en la próxima sección que se nos fue rápido.